Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. Luis Mas. Desde los años 80 hasta la actualidad, nos acompaña desde Madrid una voz con una calidez y una personalidad únicas, una voz amable y cercana que siempre va de la mano con una magnífica interpretación gracias a la calidad actoral de nuestro invitado de esta semana, La Voz de tu Vida. Se llama Luis Mas, viene a desmenuzar los detalles de su carrera profesional y es para mí un placer saludarlo desde los micrófonos de La Voz de tu Vida en esta 60ª entrega del podcast. Luis Mas, bienvenido. Bien hallado, Pedro. Aquí estamos. Una introducción que me pone un poco colorado. Menos mal que es por teléfono y no se me ve. Bueno. Oye, como sabes, en La Voz de tu Vida nos gusta que seáis vosotros mismos los que nos contéis vuestra historia. ¿Quién es, en tus propias palabras, Luis Mas? Es una pregunta difícil, y quizá yo no sea el más indicado para responderla, pero bueno, voy a hacer una aproximación. Yo creo, y eso decían en mi casa, que era una persona que me entusiasmaba con las cosas, con mucha facilidad, quizá demasiada facilidad, decían algunos. Entonces, bueno, pese a los planes que tenían reservados para mí mis padres, sobre todo mi padre, quería que yo fuera ingeniero de telecomunicaciones, Sí. casi nada, Uh-huh. yo soñaba con otras cosas. Claro. Soñaba pues con descubrir mundos nuevos, soñaba con la música y soñaba sobre todo con la interpretación que yo oía en la radio, básicamente en la cadena SER, en Radio Madrid, de las grandes voces, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Sí. etcétera, 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 sobre todo en los teatros del aire, lo recuerdo perfectamente. Mi familia se reunía en torno a la radio Sí. y escuchábamos aquello con auténtico deleite. A mí el que me hicieran soñar esas voces, yo me representaba todo lo que pasaba allí, Sí. y me hizo tener una simpatía hacia ese tipo de actividad, ¿no? Claro. Luego está el cine. Yo, hombre, no soy del cine mudo, pero bueno, soy un poco de los principios del cine. También me hacía soñar mucho y siempre lo veía como una cosa un poco lejana, profesión. Pero poco a poco hay momentos puntuales en mi vida, en mi infancia, en mi juventud, en que tengo contacto con ello. Tengo contacto, pues eso de pequeñas orillas de teatro, ese tipo de cosas, ¿no? Pequeñas representaciones. Y bueno, pues empiezo a desear el estar en ese mundo. Qué bueno. Llega un momento en mi vida, hay un cambio importante que es en el que decido que tengo que cambiar mi proyecto de vida, ¿no? Entonces Sí. empiezo a hacer algo de cine, como pues eso, cortometrajes, participo en grupos de teatro independiente, empiezan a llamarme de alguna cosa de televisión, hay una llamada para Brigada Central que me hizo muchísima ilusión, Sí. y en esa vorágine pues tropiezo con un cortometraje en el que al final hay que doblarse. Por una serie de circunstancias hay que doblarse. Y yo no tenía ningún contacto con el mundo del doblaje. Lo pasé mal, lo pasé realmente mal. Y me planteé que, bueno, que estaba haciendo ese esfuerzo de entrar en el mundo de la interpretación y que una buena oportunidad se me podía ver truncada porque me tendría que doblar y podía dejar una patata de un trabajo que a lo mejor había hecho bien. Claro. Entonces me interesé por el tema de aprender doblaje. Y una vez en la escuela vi que no se me daba mal y era el momento en el que en España empezaba todo el tema del vídeo. Sí. Había mucho trabajo y, bueno, me orientaron un poco en la escuela diciéndome que por qué no iba a probar. Empecé a probar, llamé a la puerta de varios sitios y la verdad es que se me abrieron sin mucho problema. Qué bueno. Y bueno, pues empecé y hasta ahora. Qué bueno. Cuentas que soñabas con un mundo artístico cuando eras joven. ¿Tú sientes a día de hoy que has cumplido tus sueños, Luis? Bueno, sí y no. O sea, en alguna faceta en la que eliges, porque al final tienes que elegir,
Pues sí, yo creo que en buena medida he llegado, pues, más o menos a lo que yo deseaba, más o menos. Hay otras cosas que se me quedan por ahí pendientes, no a nivel interpretativo, sino que, no sé, siento una envidia tremenda de la gente que pinta y dibuja bien. Yo soy un patán. Hay gente que la música se le da bien, a mí no se me da. He hecho algún pinito en la música, pero pinito. Sí. Y bueno, ese tipo de cosas a lo mejor las intento suplir de alguna manera. Mi afición artística no se ciñe únicamente a la interpretación, que sí que es lo más importante y es donde me siento yo como pez en el agua. Claro. Pero sí que hay una serie de cosas que de alguna manera intento arrimarme, ¿sabes? Pues estupendo. Oye, volviendo a tus inicios, Luis, en aquellos momentos en los que me cuentas que llamabas a los estudios y te abrían la puerta sin ningún problema o casi sin ningún problema, ¿qué recuerdos tienes de aquella época? ¿Cómo fueron aquellos primeros pasos que diste como profesional? Pues eran muy excitantes, básicamente eran muy excitantes, ¿no? Yo no conocía a nadie dentro del mundo del doblaje, me fui informando de dónde se hacían los doblajes, quiénes eran los directores. Entonces, en aquella época no había mucho problema en acceder a los estudios. Tú ibas a un estudio, al que fuera, hablabas con producción, decías, oye, mira, soy actor, estoy interesado en esto del doblaje, me gustaría hacer un ratito de sala y tal. Y te decía, pues mira, está fulanito de tal o fulanita de tal y pídele permiso. Entrabas en la sala, te presentabas, decías quién eras y que si te podías sentar allí a escuchar los doblajes, generalmente no había ningún problema. Y luego, pues cuando ya había sido unas cuantas veces, o incluso sin necesidad de pedirlo, había directores o directoras que lo hacían, Sí. te decían, ¿quieres hacer una prueba? Hacías una prueba, ahí llegaba la tensión máxima, y bueno, si salía bien, que generalmente no me salían mal, unas mejor que otras, pues eso me iba dando cuartelillo para luego ir al estudio y seguir dejándote ver hasta que, bueno, te empezaban a llamar. La verdad es que no fue... era un momento de mucho trabajo, Claro. era un momento abierto, y era sencillo acceder a la profesión. A mí no me costó demasiado. Te cuesta más trabajo o cuesta más trabajo el ir ocupando un lugar cada vez más importante. Eso sí es harina de otro costal. Claro. Pero al principio tengo un recuerdo muy agradable, muy excitante y relativamente sencillo. Qué bueno. Oye, Luis, ¿y tú recuerdas quién es el primer actor o la primera actriz al que viste hacer un take? Sí. Bueno, hacerlo, no. Yo tengo el recuerdo de mi primera prueba, que fue con Luis Carrillo en Cinearte, estudio que ya no existe. Sí. Nos llevó a la escuela, fuimos 3. Él fue eligiendo quién hacía la prueba primero, y bueno, el primero que pasó por la prueba, que no fui yo fui afortunadamente el último, Uh-huh. lo pasó muy mal, y estaba pasando el take y Luis Carrillo, en un momento de mal humor, es una persona con un carácter, tengo muy buen recuerdo, pero tiene un carácter Sí. un poco duro, empezó a ensayar el take mientras paseaba por la sala de espaldas a la pantalla y lo estaba encajando perfectamente. Qué maravilla. Era la serie del fugitivo. Y bueno, pues ya luego me tocó a mí y bueno, pues a mí no me lo ensayó por encima, menos mal. Bueno, eso habla bien de ti. Bueno, ¿Y qué se siente cuando ves aquellos primeros takes hechos por profesionales que dices, como me decías tú, que es excitante, pero me imagino que tiene que ser un mundo mágico, ¿no? sí. Y yo me di perfecta cuenta también en una prueba que estaban doblando Spencer en Estudios Magna. Sí. Y creo que era Mabel Escaño, sí, Mabel Escaño lo dirigía, y me dijo, venga, haz una prueba y tal. Y me lo ofreció ella. Estaba en la sala Luis Porcar y me dijo, ¿te importa que me ponga contigo a darte la réplica?
yo encantado. O sea, para mí aquello fue... Bueno, sentí que volaba. En aquel momento sentí que volaba de tener a mi lado dándome la réplica nada más y nada menos que a Luis Porcar. Qué bueno, qué bueno. Claro, tú cuando entras a finales de los 80, todavía se hacían las producciones con todos los compañeros en el atril, ¿verdad? No se hacía ya en banda aparte. No, se hacía con toda la gente en el atril. Esto es relativamente reciente, lo de las bandas. Hasta hace no tantos años todo el mundo estaba en el atril. Pues si no todos, casi todos, ¿sabes? Alguno que no había podido ir o tenía cualquier problema o tal. Pero vamos, por ejemplo, Modern Family hasta hace no mucho, y mira que era gente en cada escena, se hacía con todo el mundo en la sala. Qué maravilla. Con todo el mundo en la sala. Que había que ensayar hasta la coreografía de entrar y salir, apartarte del micro. O sea, era todo una experiencia. Pero se aprendía mucho. Se aprendía mucho. Tener allá un grande codo con codo contigo y la responsabilidad de no fastidiarle el take, tú que ibas a decir el café señor, no hacerlo mal, porque le habías arruinado cinco líneas de un take. Eso, vuelvo a lo excitante, vuelvo a la responsabilidad y al templar la sangre, ¿no? Eso es una buena escuela. Yo creo que es una pena que eso se haya perdido definitivamente. Es una pena. La verdad es que sí. Se aprendía mucho. Me imagino que, claro, la parte positiva que me cuentan todos los compañeros que han pasado por aquí, que se gana en tiempo, pero se echa de menos, ¿no? Doblar con los compañeros, claro. Sí, claro, es mucho más ágil, es mucho más rápido. La verdad es que antes echábamos muchas horas, porque no estabas en todos los takes, estabas en una secuencia, luego entraba otra secuencia en la que tú no estabas y tenías que esperarte o bien en la sala, que venía muy bien, y viendo cómo lo hacía la gente que sabía, o bueno, luego también hacer un poco compañerismo y profesión en las salas de espera de los estudios. Pues ahí hacíamos buenas amistades. Yo he pasado momentos también muy, muy agradables en la sala de espera de los estudios. Claro. Oye, si las cuentas no me fallan, hablando nuevamente de tus inicios, empiezas en el doblaje profesional con más de 30 años. Sí. Claro, tú ya me contabas que ya eras actor, ya hacías algo de teatro, pero ¿tú te dedicabas profesionalmente ya a la interpretación o...? No. Yo no podía permitírmelo, tenía una situación familiar pues en la que hacía falta dinero. Claro. Y lo aportaba yo y era muy complicado, moverte en el cine, la televisión, el teatro y tener una tranquilidad económica en esa época era difícil, era muy complicado. Desde luego. Oye, me hablabas del cine. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que fuiste al cine, Luis? No. Creo, según me contaba mi padre, fue con Bambi. Qué bueno. Pero no, creo que tenía, 2 años, 4 años, y que lloré en el incendio. No sé nada más. No recuerdo eso, ¿no? Claro, o sea que tu pasión por el cine viene por lo que me contabas también al principio de toda la familia alrededor de la radio, con los seriales, con el teatro del aire. Sí, eso, todo ese mundo. Y luego, pues, claro, no había televisión. Además, en casa de mis padres entró la televisión muy tarde. Ya. No era mi padre muy amigo de la televisión. Entonces, las sesiones dobles de los cines de barrio, que en Madrid proliferaban pues como las setas en otoño, Sí. Era un día este cine, 2 películas, a veces 2 veces las 2 películas, al día siguiente, sobre todo en vacaciones, al día siguiente al otro cine, pues había un recorrido de cines no muy lejos de mi casa que me permitía ir andando y yo me pegaba unas manos de cine increíbles, veía de todo, veía de películas que eran una patata a películas muy buenas. Qué bueno. Y eso también te hace soñar, ¿no? Cuando ves una interpretación magnífica siendo un niño que no entiende muy bien por qué pasa eso, qué técnicas tiene y como tal, sí te lleva a soñar, ¿no? O sea, yo recuerdo salir del cine y estar días con una película que me hubiera gustado, dándole vueltas y viendo los planos y tal, ¿sabes? Sí. Era una pasión. La verdad es que es bonito esto que me cuentas, volviendo al tema de cumplir los sueños. No todo el mundo puede decir que ha cumplido sus sueños, aunque no sean todos, evidentemente, pero me imagino que uno tiene que sentirse orgulloso y me gustaría ligar esto con la siguiente pregunta, Luis, que es
De lo que has conseguido a lo largo de tu carrera como profesional, ¿qué es eso que te ha hecho sentir más orgulloso? Difícil pregunta. Pues hay una cosa que es, bueno, aparte de haber trabajado bajo las órdenes de muy buenos directores, Sí. que eso también es una parte del sueño, Por supuesto. es haber trabajado en producciones que me han marcado, vamos, o sea, que han sido hitos importantes en mi aprendizaje como actor. Y el haber aprendido y haber ido superando cosas y haber investigado, ¿sabes? Es decir, no solamente es el trabajo que haces con un director de doblaje, sino participar en el doblaje de una película dirigida por un maestro, Claro. hecha por un maestro, al margen del actor, sino que también de alguna manera, cuando doblamos, estamos viendo el resultado final de una obra que en algunos casos es una obra maestra, Sí. o también una interpretación maestra. Y eso yo creo que es una riqueza que como actor te llevas. No sé si me explico bien. Sí. Que una cosa es cuando tú haces una serie de televisión en directo, en imagen, una película, tal, al final tú no sabes muy bien lo que van a montar, no sabes, entre una secuencia y otra no sabes cómo va a quedar aquello. Sin embargo, cuando tú estás doblando una película, tú estás viendo cómo es el cuadro, o sea, cómo son las lanzas de Velázquez, son de una determinada manera que me imagino que el que hace la copia, que le deja al Museo del Prado y le encarga una copia y tal, se sentirá súper orgulloso porque está viendo el trabajo definitivo de un grande. Y de eso se aprende. O sea, ver el trabajo definitivo de alguien que sabe que crea una obra maestra, eso no tiene precio. No tiene precio colaborar en eso. No, está claro. Se me ocurre también, porque me hablabas también de la evolución, por ejemplo, series como Modern Family, que has estado, me parece que 9 o 10 años doblando al personaje. Eso también tiene que ser bonito ver tanto la evolución de tu personaje como tu propia evolución doblando a ese personaje, ¿no? Eso, cuando uno ve a toro pasado, ¿no? Un capítulo de la primera temporada y uno de la 11ª, me imagino que también ves esa evolución en ti mismo, ¿no, Luis? Sí, claro. O sea, en el doblaje prácticamente, salvo lo que te cuenta el director, cuando te enfrentas a un trabajo nuevo, no sabes muchas cosas, no sabes mucho los matices del personaje. Claro. De hecho, tampoco los que hacen la serie, los actores de imagen, lo saben muy bien, la evolución que tiene su personaje. Ellos también van moldeando y van creando un personaje, no a su medida, sino por donde ellos ven que van. Y si tú eres lo suficientemente perspicaz como para saber por dónde van, llega un momento en que te montas en el tándem de esa bicicleta, ¿sabes? Te montas en el tándem y das pedales, él te lleva, o sea, él es el que conduce la bicicleta, pero tú vas ahí dando pedales y haciendo lo que puedes para llegar a buen puerto. Y eso se nota, sí. Está claro. Oye, y hablando de personajes, de todos los actores o incluso personajes a los que has doblado, ¿con quién sientes que has tenido más afinidad, Luis? Difícil pregunta también. Esa es muy difícil. No me lo estás poniendo fácil, ¿eh? Es verdad. Mira, hay un actor que solo le he doblado creo que una vez, Peter Mullan, que hizo una película con Ken Loach, que era Mi nombre es Joe. Sí. Yo disfruté con ese trabajo una barbaridad. También por lo que te decía antes, porque participar en un trabajo de Ken Loach es harina de otro costal, ¿sabes? Es un trabajo profundo, es un trabajo muy interesante. Y Peter Mullan, no sé, creo que lo bordó magníficamente. Luego hay otros que, no sé, recientemente J.K. Simon, yo le he doblado en varias ocasiones. Sí. Y bueno, Whiplash está sensacional, le dieron el Oscar, pues eso es una maravilla de interpretación, pero luego le dobla en una serie que no ha tenido mucha trascendencia, Counterpart,
que él hace dos personajes. Es el mismo y es él en dos realidades y se conocen. Anda. No voy a hacer spoiler por si alguien la quiere ver, pero es una serie interesante. Es sensacional, este hombre es sensacional. O sea, sin que abriera la boca, sin nada, de nada, tú le veías cómo miraba y sabías si era uno u otro. Qué bueno. Lo sabías perfectamente. Eso es un trabajazo de actor, ¿no? Es increíble. Y luego hay otros muchos que he pasado muy buenos ratos con ellos, ¿eh? O sea, con Ed O'Neill en Modern Family me parece un tipo magnífico, es un cómico increíble. Y otros muchos, no sé, es que hay mucha gente por ahí perdida, ¿no? Vamos, perdida. Hay mucha gente por ahí que haces y guarda muy, muy buen recuerdo del trabajo de esa gente. No sé, un Terry O'Quinn en Perdido, yo me lo pasé muy bien también. Con Terry O'Quinn me parecía un tipo súper interesante. Sí. Luego ha hecho otras cosas que no son tan así, tan buenas, pero ahí demostró estar a tener un nivelazo el tío y un gustazo doblar. También era muy sencillo doblar a Terry O'Quinn. Qué bueno. No sabía yo, me contabas que en White Plus J.K. Simmons había conseguido el Oscar. Evidentemente el Oscar se lo dan por su interpretación original, pero me imagino que el saberse partícipe de doblar a un personaje con un papel tan bueno y con un papel merecedor de ese premio, me imagino que también tiene que ser bonito y sentir como que parte de ese Oscar también te puedes sentir orgulloso de él, ¿no? Bueno, el que le dieran el Oscar a él no depende, no tengo yo nada, no estoy relacionado con la concesión de ese premio. Eso está claro. Pero sí que el que acepten los clientes y el estudio y todo el mundo acepten que tú lo hagas, pues hombre, es una satisfacción. Es verdad también que cuando yo lo doblé no se sabía que no había salido todavía los Oscars. Claro. Sí se rumoreaba que había ganado otro premio y ese premio en general es la antesala del Oscar. Efectivamente, la película se llevó 3 Oscars. Una edición de sonido, otra mejor guión y otra se la llevó el mejor secundario, mejor actor de reparto. Oye Luis, para terminar, bueno, me decías que te estaba poniendo difíciles las preguntas. No sé yo si hacerte la siguiente, pero bueno, te cuento. De todos los compañeros con los que has trabajado, o incluso con aquellos con los que no has podido coincidir nunca, ¿quién dirías que es tu actor o actriz favorito? No hay ninguna fácil, ¿eh? No lo sé. Yo creo que hay tanta gente que me han servido. He prestado muchísima atención cuando he oído trabajos suyos y lo sigo haciendo, porque me parece que hay gente que aporta muchísimas cosas. Si tengo que decir uno, voy a decir a Luis Porcar, porque me parece un magnífico actor. Sí. Me parece una magnífica persona. O sea, yo ahí no soy imparcial. Él tuvo muchos detalles, ¿no? Conmigo cuando yo estaba empezando, junto con este que te dije de ponerse él a mi lado y tal para hacer el take y grabarlo y tal. Hubo otra serie de detalles que, bueno, pues siempre he tenido una admiración hacia él como persona y como actor. Hemos trabajado mucho juntos, hemos coincidido en muchísimas películas, en muchísimas series, y me ha parecido una persona que hacía una interpretación con muchísima sinceridad. O sea, todo lo que decía lo pasaba por el filtro del sentimiento, y eso en doblaje es la piedra angular, porque es un trabajo con muchísima técnica. Él dominaba a la perfección y le permitía sacar, filtrar por el gran actor que era todo lo que estaba diciendo. Y a mí me ha emocionado oírle algunas cosas. A otros muchos también, ¿eh? No, desde luego. De verdad que no quiero ser injusto porque me pondría a decir nombres y no pararía. Está claro, está claro.
Pues Luis Mas, muchísimas gracias por compartir estos minutitos con nosotros. Por mi parte ha sido un placer. Espero que también hayas estado a gusto a pesar de que haya habido algunas preguntas difíciles, pero por mi parte encantado, ya te digo. Sí, yo también encantado de charlar un rato contigo. Bueno, también las preguntas difíciles son un reto, y entonces Eso es. Esas cosas me gustan. Pues me alegro muchísimo. Y pues nada, muchísimas gracias por acordarte de mí. Y nada, pues aquí me tienes y en algún momento quieres mantener otra charla. Pues estupendo. Lo mismo digo. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo muy grande, Pedro. Hasta luego.